Ya está en nuestros estudios Fernando Iglesias, que acaba de publicar este libro, La década saqueada, atención, memoria y balance de una catástrofe nacional y popular. ¿A qué se referirá Fernando Iglesias? A lo que está a la vista, ¿no? Cuando vos haces la explicación y decís, bueno, habría que poner plata para el consumo, pero si pones plata para el consumo se te dispara la inflación. Habría que tomar deuda, pero ya la deuda está muy alta. Habría que hacer esto, habría que bajar, aumentar la carga fiscal, pero la carga fiscal ya es récord. Hay que achicar el déficit y bueno, entonces no gastemos más, pero hace 4 años que estamos en recesión. Eso, dejaron un país saqueado, devastado. Yo demuestro en el libro que las cifras del diciembre de 2015 del país cómodo que nos legó Cristina son muy parecidas a las del 2001 de la Rúa. Bueno, en algunos casos eran mejor en la época de la Rúa, en otros no. Están también Leandro Santoro, dirigente del Frente para la Victoria, Hernán Albizu, que es senador provincial del Frente Renovador, y está Jorge Giacobbe, hijo, analista político. Bueno, ¿qué está pasando con esta batalla política? Ganancias, parecía que iban todos el peronismo unificado contra Macri. En 2 días cambió la ecuación, el gobierno logró de nuevo encontrar la negociación con parte del Frente para la Victoria, con Massa, con Bocio, y ahora queda más aislado de nuevo Kicillof. ¿Qué se está dirimiendo acá? ¿Se está dirimiendo el impuesto a las ganancias o se está dirimiendo una pulseada política ya importante del 2017? Se está dirimiendo la campaña que viene. Ah, la campaña que viene. Claro, a la gente que está espadeando en realidad no le interesa lo que está discutiendo. Lo que le interesa es tratar de llamar la atención como un niño le llama la atención a sus padres, digamos, ¿no? A ver, comparto, creo que siempre obviamente en los temas que se tocan en el Congreso, en las legislaturas, hay un tema político y hay un tema político que de fondo que es precisamente a quién se le cobra impuesto en nuestro país, quién afronta el costo de las transformaciones económicas sobre una realidad que sabemos perfectamente que fue crítica en diciembre del 2015, pero que finalmente acá en nuestro país o para algunos sectores la responsabilidad fiscal es solamente para los sectores asalariados, medios bajos y no, por ejemplo, para los sectores empresarios que tuvieron condonación de deudas en el sector eléctrico, subsidios en el sector petrolero, que igualmente despide gente. Entonces creo que hay obviamente una discusión política de fondo que es sobre este tema, ¿no? A ver, Santoro. No, yo creo que este gobierno no tiene conducción política. Tuvo que venir Frigerio de China para ordenar el quilombo que armaron acá. No es del gobierno Frigerio. Sí, es uno de los pocos, yo lo reconozco como me parecía que era el ministro de Interior. Claro, pero el jefe de gabinete se ocupa del timbre y de hacer otro tipo de cosas. Porque si no es incomprensible porque, digamos, si el gobierno no tenía el diálogo con la oposición o con un sector de la oposición, ¿por qué lo meten en extraordinarias para tratarlo, no es cierto? Y después de eso, para colmo, sale Michetti a decir que esa es una ley que tenían que vetar, con lo cual también le complica la estrategia en el marco del Senado. ¿Qué te quiero decir con esto? Acá hay 2 temas, ¿no? La impericia del gobierno para manejarse políticamente, la falta de cuadros políticos, un gobierno de gerente. Y por otro lado, frente al tema, cuando lo instala el propio gobierno, el tema, ¿y qué querés que haga? O sea, Massa lo que estaba haciendo, lo que tenía que hacer era lo que se había comprometido a hacer en la campaña, que era trabajar para modificar las cosas, las alícuotas y las escalas. Y el Frente para la Victoria exactamente lo mismo, porque el Frente para la Victoria no habló nunca de derogar el impuesto a la ganancia, hablaba de cobrar impuestos a los altos ingresos al 10% de la población. El que hablaba de derogar de la mañana a la noche y de manera irresponsable y demagógicamente el impuesto a la ganancia fue Macri. Y entonces cuando el tipo pone el proyecto para discutir en el marco de las sesiones extraordinarias, lo primero que van a hacer los opositores es recordarle el spot de campaña con el que ganó la elección hace un año. No, es todo muy raro. Me resulta, este gobierno no solamente le deja un escenario económico que se parece al de 2001 y desafío a cualquiera de los presentes a decirme una cifra concreta del 2001 que sea claramente peor que la que dejó Cristina en 2015. Una Pobreza. Sola. Pobreza. Pobreza 29% con la soja a 323 sí, dólares. Pero objetivamente el dato es ese. El dato es 50% de pobres. Mentira. 50% de pobres lo puso. Por un INDEC que todavía Seguí hablando arriba mío. 50% de pobres lo puso el equipo económico del Frente Renovador. Con Piñanelli de Mendiguren, Camaño, Remeslenikov y Labaña. No había pobres en el 2001. No, sí, había 38,3% de pobres, 57,5%. Ahí ya tenés un número peor. Inclusive con el que está dando vos. 57,5% tu equipo económico en octubre del 2002, dato del INDEC. Entonces, dejen de mentir. Ese dato ya es peor de lo que recibe ¿Qué cosa? el gobierno. Ese dato ya es peor. 39. Si vos no me interrumpías, yo no terminaba. Yo te decía, sí, el 38% es peor, la soja estaba a 160
dólares la tonelada, 160. Ahora Cristina dejó la pobreza un poco más baja, 29%, después de 12 años de la soja a 500, 600 y con la soja al doble, 323. La verdad que yo no veo mucha diferencia. Ahora, entonces, volviendo al tema de Santoro, no solo le dejaron este balurdo económico, sino que además la población argentina votó 34%. Irigoyen tenía menos poder político. Hagamos la lista de los de las provincias que intervino Irigoyen. Ahora, mirando para hacia poder adelante, gobernar, ¿no? mirando hacia adelante, ¿no? Y hablando ya de la pulseada política, es cierto que el gobierno algún problemita de gestión política tiene. Bueno, digamos, mucho, porque, digo, porque es cierto Maxi, que cuando llegó Frigerio, ordenó con todo. el mandato de Macri de negociar y de sentarse con Pichetto y con gobernadores, se encauzó la situación. Maxi. Pero más allá de eso, también hay un problema en el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria se fue todo atrás de Massa cuando hasta hace poquito decían que era un traidor a la patria. O al Es decir, revés, salió al revés. Máximo Kirchner a elogiar Al a revés. Maxi, ¿Me preguntás? Massa. Sí, claro. No, a ver. No, Pero el kirchnerismo decía hace 3 meses, cuando Massa votaba todos ver. los proyectos con el gobierno, que era un Sí, traidor. ¿puedo terminar? Porque me ¿Quiere cortaron y terminar, tuve Fernando? que- Déjame terminar. Digo, tan mal no lo debe hacer el gobierno. Si con una situación económica tan desastrosa y con tan poco poder político aprobaron todas las leyes que aprobaron, entre las cosas que aprobaron, por ejemplo, y es cierto que fue una promesa de campaña de que durante el gobierno, ¿a quién se le ocurre que los mismos que durante 12 años mantuvieron este esquema le exijan a este gobierno con promesa de campaña solucionar esto en un año? Cuando la carga fiscal, el récord, 7%, vos querías cifras, 7% de déficit público, el mismo del 2001. Carga fiscal, el doble. Entonces, y en un año tenés que bajar a cero el sistema de ganancia que hicieron durante 12 años. Entonces, votaron el presupuesto y el gobierno presentó un proyecto porque la oposición votó un presupuesto con un determinado esquema de ganancias. Entonces, después de eso sacan el cuchillo, te lo clavan por la espalda y te dicen sos ingenuo. La verdad es que el gobierno me parece que intenta solucionar los problemas y me parece que hay gente que lo único que piensa es en erosionar el gobierno y la campaña del año que viene. No, yo creo que cuando asumió el equipo económico, reecualizó la economía. Y al reecualizar la economía, descompensó todo y generó nuevos desequilibrios. Bueno, estaba compensadísimo. Fer, le exigiste recién al compañero que te deja hablar, yo te exijo lo mismo. Mil perdones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Digamos, generamos una recesión, esa recesión produjo una caída en la recaudación impositiva, esa recaudación impositiva fue agravada porque se eliminaron impuestos a los altos ingresos, básicamente las retenciones, bienes personales y otros impuestos más. Entonces, claro, cuando vos salís a discutir ganancia, que era algo, a ver, que había que modificar ganancia, había que modificarlo. Eso, digamos, estamos todos de acuerdo, inclusive Scioli lo había dicho. La discusión era cómo. Macri decía hay que eliminar el impuesto. La gente del Frente Renovador está haciendo lo que siempre dijo, la verdad, y yo no soy del Frente Renovador. Y lo que propusimos nosotros también es lo mismo que propuso Axel en la campaña. No Axel es lo que decía Kicillof. Nunca dijo, Axel nunca dijo. Por algo Pablo Moyano dijo que le da asco Sí, o pero vergüenza. no, eso es porque está, no, eso porque tiene el micrófono, no. eso porque tiene el micrófono y porque para la construcción política de Pablo y del Frente Renovador, ellos tienen el problema en venir a hacer política con nosotros. Atenti, pero déjame terminar la idea. Porque ¿de qué es lo que se trata? Usted dice que Massa va con el kirchnerismo, ¿no? Que el kirchnerismo va con Massa. No, tampoco estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es cuando vos haces política en la oposición tenés que construir consenso. Bueno sería que se la pasan diciendo que el kirchnerismo no construye consenso y cuando los construye tenemos que dar explicaciones por qué lo construimos. Pero déjame terminar la idea, porque si no es muy importante esto. Lo que propuso Axel fue un impuesto al 10% de los ingresos más altos, ¿no es cierto? Ese era Cuando Axel era ministro de Economía, pagaban impuesto a la ganancia a 1 millón de personas, que es más o menos el 10% de la población económicamente activa. Hoy pagan 2, Maxi. Este gobierno no solamente se comprometió a eliminar el impuesto, sino que llegó, al derogar el decreto del 2013, metió más gente en el impuesto a la ganancia. Es un absurdo lo que está pasando. Yo creo que ese decreto del 2013 fue producto de que Massa lo planteó en la campaña, entre las PASO y la general, el gobierno lo tuvo que cambiar y firmó ese decreto del 2013. Por eso esto no es algo novedoso para el Frente Renovador ni para Sergio Massa, que lo viene planteando hace 2 años y medio. Dos cosas, Maxi. Los Perdón, políticos se mueven. las escalas, lo que contaba acá Machinea, las escalas es esto, que alguien que empieza a pagar impuestos a la ganancia gana 5.000 pesos más de la escala o 10.000 pesos más de la escala y termina pagando 35%. Hace 12 años que estaban congeladas. 12 años. Es absurdo. 12 Y años hubo de 4 kirchnerismo intentos. nunca se Hubo 8 congeló. modificaciones. 4 también, No, de la intentos de la escala ni una, oposición ¿no? de Del mínimo. tratarlo. 4 No, pero intentos del de la mínimo, pero oposición la para escala tratarlo, no es se decir, pudo. Vos subías el mínimo, a ver, Luciano Coban, de Elipsis. Un único comentario y quizás un increíble. poco en contra de lo que parece ser el consenso, que es que hay que bajar fuerte el impuesto a las ganancias. Yo creo que Yo no estoy de estamos acuerdo. discutiendo hace rato y parece obvio que que es el impuesto que paga el segmento más rico de la población hay que bajarlo. Y hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que hay un problema fiscal muy serio en la economía, con lo cual hay que tener en el radar
que salir a bajar impuestos muy fuerte en este contexto es un peligro para la economía. Coincido. La segunda, hay un 90% de la población que no se está beneficiando de ganancias, con lo cual digamos, estamos perdiendo semanas y semanas discutiendo algo que al final del día es una cosa que le va a preocupar y va a afectar al 10% más rico de la población. No importa a nadie. Coincido. Yo Que digo no le dos importa a cosas. nadie, dice vos. Claro. Sí. Yo digo dos cosas. Cuando los políticos Anda a se decirle a mueven- Moyano, anda a decirle a la CGT, pero los 2 falta- millones de trabajadores están todos en la CGT. Pero claro, están tratando de llamar la atención. así que Maxi, muy yo digo raro. dos cosas. Cuando los políticos se mueven, Sí. el kirchnerismo se va con Massa se va con el kirchnerismo, tal con tal. Eso no quiere decir que la gente de afuera se esté moviendo con ellos. No A ver. representan a nadie. No representan a nadie. Cuando se mueven y hacen sus juegos, eso no impacta sobre la opinión pública. ¿Cuál es la agenda de la gente? No tiene, los políticos creen que tienen gente, creen que cuando se mueven con los votos y la gente no va en ningún corralito ni en ningún camión como ovejas. Ahora, yo lo escuché más Por otro lado, perdón. ¿Y cuál es la agenda hoy de la gente? Por otro lado, ahora voy a eso. Por otro lado, este tipo de discusiones, Maxi, se pone larga y se pone compleja. Y la gente le tiene fobia a este tipo de cosas, huele, intuye que hay una cosa que está en el escenario y que en la trastienda funcionan otro tipo de cosas y se retrae. Sí. También, yo decía, no le importa a nadie porque esto en realidad le impacta a una porción muy pequeña de la sociedad. La otra, si se quisiera interesar por esto, cuando ve dos economistas pelearse en la televisión debatiendo esto, a los 3 minutos no entiende nada y se tira por el balcón. Digo, el clima en el yogur de la política, Maxi, es uno y en la opinión pública es otro. La política está con un nivel de paranoia respecto de lo que pueda pasar, de quiénes son los buenos, de quiénes son los malos, de qué es lo que sube o qué es lo que baja. Y la opinión pública lo que termina determinando es si confía o no confía en el presidente. Claro. Y cuando le suelta la mano no hay argumento que se la devuelva. Y cuando le tiene confianza no hay Hoy argumento ustedes que lo dicen destruya. que hay una mayoría que sigue confiando poniendo la expectativa en Macri. Nosotros decimos que los últimos 2 meses Macri cayó mucho, más que todo el año, pero todavía tiene una imagen positiva de 49 puntos nacionales. Y el 50% de la opinión pública cree que el año que viene vamos a estar mejor, amén de lo que vaya realmente a suceder. A ver, Luciano Cobán, el 1,6% que dio el INDEC en noviembre está en línea con lo que planteaba el IPSIS, el relevamiento del IPSIS. sí. ¿Está domada la inflación? Por lo menos el gobierno puede decir, Sí. miren, tengo la inflación efectivamente controlada. Yo creo que la inflación es uno de los pocos frentes donde hay buenas noticias. Los números, digamos, más allá de lo que está mostrando en este momento el gráfico, que está muy sucio por las subas y bajas del gas, Sí. hay una tendencia... Pero de nuevo se va a ensuciar en febrero, ¿eh? No, el claro, año que no. viene se va a volver a ensuciar porque el gobierno Bueno, quiere pero ahí subir... me viene, Pero me refiero a la Sí, lectura sí. digamos, de los datos de los últimos tendencia meses. muy clara ahí, ¿no? Viniendo de los números del primer semestre, cuando estábamos con 4, 3, que eran números altísimos, que estemos discutiendo si la inflación es 1,5, 1,6 o 1,7, creo que es un logro y me anticipo. Yo creo que el número de diciembre, en función de lo que nosotros estamos viendo en nuestras mediciones, va a estar cómodamente por abajo del 1,5. Con lo cual puede haber allí una buena noticia. Eso no quita que haya otros problemas que son muy serios y en especial el nivel de actividad. Digamos, lo que viene rezagando. No es la recesión, Claro. recesión lo que está generando la recesión y el dólar atrasado, ¿no? Dólar atrasado, no sé, la recesión sin duda. Claramente detrás de esta desaceleración, de la caída de la inflación, está puedo el nivel de intervenir una actividad. cosita muy sencilla. Es un país muy raro este, ¿no? Porque la CGT, que se supone que habla los trabajadores y los ¿verdad? Digo, yo no digo que no haya que modificar ganancias, coincido con tu análisis, o sea, estamos hablando de sueldos de 30, 40 lucas para arriba, que son una parte chiquita de la población. Resulta que la CGT de los trabajadores y el pueblo se ocupa de esto. ¿De qué se ocupa el gobierno? Yo no se puede mandar de nuevo el gráfico para que se vea. Yo veo una tendencia de extremo a extremo, de 4,2% a 1,6%, es una baja espectacular. Y si tomás la inflación núcleo que elimina las distorsiones del gas, ves una baja permanente durante todo el año que anticipa una inflación ya de entre 20 y 22% para el año que viene. Perdón. Y la inflación, señores, este gobierno ha hecho dos cosas por los que menos tienen, por los vulnerables. Lo primero que hizo es evitar una crisis como la del 2001-2002, porque los números iban derecho ahí. Y si no abrimos los ojos, vamos a ir ahí o a Venezuela. Dos, la otra cosa que ha hecho este gobierno es disminuir la inflación. Yo hago una cuenta en el libro. Vos tenés del 1900 a 1945, fecha emblemática, la inflación en Argentina anual fue 1,2%. De ahí para adelante le sacamos 13 ceros. O sea que si vos comprás un peso de hoy, Sí. con billetes del 46, y agarrás todos los billetes que necesitas y los pones uno al lado del otro, das
37 veces la vuelta a la Tierra. Sí. A ver, 37 vueltas a la Tierra. Las veces, todos los picos de 50% por arriba fueron por inflación. Fue la hiperinflación del 89 Está bien, y fue el dualdazo, Sí. de 40% de inflación con salarios congelados del equipo económico de los 20 años, sensibles no, sociales. no, Bueno, agarrá los libros, después No, te no, regalo lo uno. sé, no, pero para que me 57%. a mí como dualdista. No, bueno, te digo, cerca del 50%, 47% de hiperinflación de Alfonsín, 57% el equipo económico de Sergio Massa. Me parece cuando, a dónde lo llevó. qué raro país, ¿no? Este año la inflación ¿Qué acumulada en la gobierno ciudad de año Buenos me Aires, pagaba grande? ¿Qué gobierno este año tan la inflación neoliberal? acumulada en la Mirá ciudad de vos. Buenos Aires 2016 va a dar levemente arriba del 40%. 41% va a dar Ahora, en la Maxi, ciudad de Buenos 2 Aires. veces por año se van a aumentar servicios públicos, o sea que tan sucios los números no son. A ver, Tarifas dolarizadas, además. dame un dato económico importante que se conoció en el día de hoy. Bueno, sabés que el tema de depósitos en plazo fijo, en pesos que hacen empresas y hacen familias, bueno, viene perdiendo la carrera contra la inflación. Digamos, este es un dato muy importante, ¿por qué? Porque en medio de la discusión sobre el impuesto a las ganancias, si se grava con renta financiera aquellos depósitos a plazo fijo, lo que pasó en los últimos días, dicho esto por los bancos, es que hay un repliegue justamente de esos ahorros. O sea, la gente que no termina de entender si van a estar grabados los de 1 millón, los de 1,5 millones, bueno, tiene miedo y va y, digamos, antes de que, encima de que el plazo fijo le rinde menos que la inflación, vayan a estar grabados, va y lo saca. Retira y compra dólares. Entonces, lo que vemos en ese gráfico es que, más allá de lo que está pasando en los últimos días, el crecimiento de los plazos fijos vino muy por En el último debajo. año crecieron 22% los plazos fijos en pesos con una inflación del 44%. Noviembre a noviembre, 44%. O sea, la mitad de la inflación. Esa es una caída en términos reales de los depósitos a plazo fijo. En cambio, hubo un aumento fuerte de la dolarización. Se duplicaron prácticamente los ahorros en dólares en el sistema financiero. En realidad, perdón, algo muy fuerte que también pasó este año que explica este proceso es que los depósitos están yendo directo a Levax. Es decir, que la gente está saliendo de los bancos y están pasándose a Levac. A ver, simplemente, ¿hay también algún dato dando vuelta respecto a Alfonso Pratgay? ¿Sigue el rum, si sigue o no el ministro de Hacienda y Finanzas en su puesto o si quiere en algún momento salir del puesto, ¿no? Mira, esta noche hay versiones muy fuertes que vienen incluso desde dentro del gobierno, Sí. que Alfonso Pratgay podría dejar de ser ministro de Hacienda antes de fin de año. Desde el ministerio de Pratgay Lo desmienten categóricamente. Sí, dice, todavía nos quedan hacer muchos goles. Hay envidiosos dentro del gobierno que quisieran desplazarlo. Claro, es difícil pensar que Pratgay se vaya o se quiera ir antes de que la economía arranque. Es que no tiene No, el porque manejo de levantó la el economía. cepo y demás, Pero- es el primero que quiere. Pero Maxi no tiene el manejo de la economía. Porque, a ver, para nosotros, históricamente, acá hubo un ministro de Economía. Él no es ministro de Economía, es ministro de Hacienda. Entonces, ¿viste? Tiene una parte de la responsabilidad de los gastos, pero no de la recaudación. La política monetaria está divorciada de la política fiscal. A ver, Claro. ¿Quién tenía manejo de la economía? Kicillof. No, la baña, un montón, qué sé yo, Caballo tenía, que por ahí te gustaba más, pero cualquiera acá, nadie sabe quién maneja la economía. A mí no me digas, yo no tengo nada que ver ni con el No, radicalismo ni bueno, con el peronismo, cualquiera, hacerte digamos, cargo de algo. históricamente. No, sí, A yo ver, no tengo Kicillof- problema, pero uno que maneja. Acá no se sabe quién maneja la Es economía. raro, es raro, Porque además porque- mucha gente dice que inclusive que el que más influye sobre la economía argentina es Melconian, que no es presidente ni del Banco Central ni ministro de Hacienda. a ver, un segundo. Yo quiero un ministro que no maneje la economía, pero que te saque del default y que de los 17.000 millones mirá de el dólares. problema que tenemos ahora, deja Fernando. hablar una, Sante, una vaya deja hablar. vos. 17.000 millones de dólares dejaron de deuda con un fallo de Griesa, gracias a Kicillof, que manejaba la economía, y lo bajaron a 11.000 millones. En cambio, la deuda de París, Si hay un del Club problema, de París este lo pagaron todos si con un- si este punitorio. gobierno a ver un tiene un segundo, problema quiero hablar de de gobierno, Milagro por Sala.